RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial. Estamos finalizando un ciclo bastante interesante de unas temáticas que han sido para nosotros la impronta de este año, y es el tema del emprendimiento. Hubiéramos querido seguir con otras ideas, otros aspectos fundamentales para nuestros emprendedores, pero pues vamos a dejar ya las siguientes ideas para que se saboreen para el año próximo. En esta ocasión, cerrando, vamos a abordar un episodio bastante interesante que se llama Protocolo Empresarial. Para este tema vamos a contar con una gran amiga, una excelente docente de la Escuela de Ciencias Administrativas que se encuentra en la bella ciudad de Ibagué, quien es nuestra líder de emprendimiento en dicho centro. También es parte de nuestro gran equipo de apoyo de la tecnología en gestión industrial, y sin más ni más menciono su nombre, y es nuestra querida doctora Sandy Sidney Torres Silva. Y doctora Sandy, bienvenida a nuestro programa Productividad Empresarial. Buenas tardes, doctor Gustavo, ¿cómo se encuentra? Y un cordial saludo a toda la audiencia de la Radio UNAD. A diferencia de Ibagué, estamos con mucho frío. Aquí ya calentando un poquito. Qué rico, qué rico. Bueno, tenemos también con nosotros al doctor Andrés Felipe Alzate, quien es nuestro líder nacional de emprendimiento y miembro fundamental de nuestro equipo de productividad empresarial. Andresito, bienvenido. Qué gusto, tiempo sin hablarnos por estos lados. Sí, hace rato que ya estaba extrañando este espacio. Sí. Y nuestro gran amigo, el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en administración de organizaciones, y quien no es, mejor dicho, también una persona supremamente fundamental para nuestro programa. Ariel, bienvenido. Gracias, Gustavo. Andrés, buena tarde. Gusto de volvernos a encontrar. Doctora Sandy Sidney, bienvenida a su espacio. Bueno. Muchas gracias, doctora Ariel. Muy bien. Es que la estoy escuchando como nerviosa, doctora Sandy, ¿o qué le pasa? No. Pero ¿para qué le mete más presión? No, todo lo contrario. Pero entrando en materia, resulta y pasa que el tema del protocolo empresarial es algo supremamente fundamental para todas las organizaciones. Pero bueno, quisiera, antes de entrar en, de pronto, como ya discusiones un poco más airadas, preguntarle a la doctora Sandy qué es ese protocolo empresarial, cómo lo interpretamos para nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo. Básicamente, el concepto de protocolo empresarial no debería ser un concepto nuevo que se utiliza ahorita en las organizaciones. Cuando hablamos de protocolo, vemos que es un concepto que se conoce desde hace muchos años antes de Cristo, donde ya digamos que se han encontrado algunos escritos referente a establecer normas de convivencia y de comportamiento social, y precisamente eso es lo que es. Entonces, cuando hablamos de protocolo empresarial, pues hace referencia al conjunto de normas comunes para gestionar o establecer unas correctas relaciones entre los miembros de una organización, pero no solamente al interior de la organización, porque también vamos a manejar o se manejan algunos conceptos de imagen, y es también cómo nos perciben otras organizaciones y al mismo tiempo cómo nos percibe nuestro cliente. Entonces, digamos que eso hace referencia a lo que es el protocolo. Bueno, muy bien, mi apreciada doctora Sandy. Es de tener en cuenta también que hay unos aspectos que son fundamentales cuando hablamos de pronto ya del tema de las organizaciones, y yo creo que aquí podemos de pronto empezar una pequeña discusión, y es ese tema de la etiqueta y de las reglas del comportamiento. ¿Sí? Antes de profundizar un poquito más con la doctora Sandy, pregunto al doctor Ariel de pronto,
¿cuál es el papel o cuál es el rol del gestor en una organización desde el punto de vista de cómo debe manejar la parte del comportamiento organizacional? Bueno, el gerente tiene básicamente, según Misbert, 10 funciones. Dentro de esas funciones, por ejemplo, está la de ser el testaferro. Suena feo la palabra testaferro, pero así lo maneja Así es el concepto. Misbert, ¿sí? Es el representante de una organización. Entonces, cuando hace poco veía yo un estudio del gremio que agrupa las cámaras de comercio en Colombia. Andrés, Confecámaras. Confecámaras, eso, perfecto. Confecámaras decía, Colombia es un país de emprendedores. Sí. Crean muchas empresas, pero el 60% de esas empresas se mueren a la primera infancia, a los 5 primeros años. Entonces, desde ese orden de ideas, esta concepción, esta herramienta, establece funciones, establece responsabilidades. No es solo el gerente como tal o el dueño del negocio el que tiene que administrar, sino que debe haber una separación entre propiedad y gestión. Otro estudio, esta vez ya de México, de Baja California, define que, por ejemplo, ellos tienen una patología muy común con nosotros, con Colombia, y es que el 95% de sus empresas son microempresas. Okay. De ese 95%, el 60% está conformado por 2 personas. Entonces, cuando usted no sabe quién es el dueño, Sí. ¿sí? el dueño del aviso, y quién es el administrador, pues la presencia de un protocolo, de un mecanismo de reglas claras que le diga a usted, la responsabilidad del gerente es hasta tal punto y la responsabilidad del propietario es hasta tal punto, siempre va a tener problemas de conflictos y los problemas de conflictos van a llevar a la gobernanza. Y esa puede ser una buena explicación de por qué en Colombia las empresas que se crean no sobreviven más allá de la primera infancia. Interesante punto. Doctora Sandy, retomando un poco y de pronto un poco en coherencia con lo que acaba de manifestar Ariel, ¿cuál es esa importancia del protocolo para las organizaciones? O bueno, pues entendiendo la indicación que nos hizo al principio, que esto no solamente es para las empresas, sino es en general, pero tratemos de pronto de contextualizarlo para nuestros emprendedores, cómo ellos, o mejor, ¿cuál es la importancia para ellos como gestores de organizaciones? Bueno, digamos que vivimos en un mundo muy competitivo, ¿cierto? Y digamos que ya las organizaciones no se enfocan tanto en ofrecer un producto que satisfaga una necesidad a un cliente específico, sino que hoy en día toma una gran importancia de lo que son las relaciones y la experiencia de atención al cliente, que es lo que hoy en día más se está valorando. ¿Qué es lo que percibe el cliente? El cliente va a percibir en su organización, valga la redundancia, que esté organizada, que preste un buen servicio, que tenga un factor diferenciador, porque es que el mismo servicio o el mismo producto lo pueden ofrecer muchas organizaciones, muchas empresas, ¿cierto? Pero finalmente la fidelidad, hablando desde el punto de vista del cliente externo, ¿cierto? Pues se va a quedar en donde se sienta bien atendido, en donde no solamente le estén satisfaciendo sus necesidades, el servicio o el producto, sino que además reciba una buena atención, y esto lo visibiliza el cliente en la organización, en la imagen de la empresa, en cómo está constituida, bueno, digamos que hay muchos factores. Si lo vemos desde el punto de vista interno, pues estamos hablando de que es importante establecer unas normas que contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales o las relaciones laborales al interior de una organización. Una organización con una buena comunicación, una organización que esté comprometida, una organización que sus colaboradores, por decirlo de alguna manera, o su equipo de trabajo, tenga presente hacia dónde quiere ir la organización, qué papel cumple él como integrante de esa organización y cómo está contribuyendo al logro de los objetivos. Entonces, digamos que el término de protocolo empresarial encierra varios factores, ¿cierto? Estamos hablando de convivencia, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de imagen, estamos hablando de organización, que es muy importante para todas las organizaciones y más para aquellas que hasta ahorita están surgiendo, porque digamos que es importante y es imprescindible, que es la palabra, me parece que es la palabra correcta,
que ese protocolo se establezca desde que inicia la organización y así poder reflejar ante la competencia, hablando de las otras organizaciones, y ante el cliente, que es finalmente quien nos va, se me fue la palabra, va a utilizar nuestros servicios. Bien. Y quien finalmente tenemos que buscar esa fidelización de él, es poder tener una buena imagen y que el cliente se vaya satisfecho, como le digo, no solamente por el servicio, sino que también se lleve una buena imagen de nuestra organización. Entonces, básicamente por eso es imprescindible el protocolo empresarial. Muy bien, doctora Sandy. Andrés, entendiendo estas necesidades y estos fundamentos que acaba de plantear la doctora Sandy, de pronto, ¿cómo podríamos contextualizarlo en la realidad de nuestros emprendedores que muy juiciosamente de pronto han seguido por una parte nuestro programa y por otra parte también que quieren ya tratar de aterrizar su idea, ¿cierto? Pero más allá de eso, vinculándolo a esa palabra que mencionó la doctora Sandy, que es garantizar la fidelización de ese cliente. Pues es que, mire, una cosa es servicio al cliente, otra cosa es imagen corporativa, otra cosa es el tema de la imagen comercial de la empresa. De acuerdo. Que en algún momento determinado, de todas formas, van a converger esas variables, precisamente por la imagen que uno como empresa debe proyectar. ¿A dónde voy con el comentario? Y es que yo puedo tener un excelente logotipo, una imagen divina, unos colores que llaman mucho la atención, puedo tener una página web hermosísima, un plan de mercadeo muy bien elaborado, pero no hay coherencia con lo que sucede al interior de la compañía. ¿Cómo así? Entonces puede que haya un mal ambiente laboral, puede que haya una desorganización, puede que cuando se estén enfrentando a momentos de crisis ni siquiera saben cómo abordarlo. Cuando llegan los clientes, llega la secretaria, que se supone que son los primeros que reciben a los clientes, ni siquiera saben cómo atenderlos, o no se preocupan por, bueno, bienvenido, esta es la empresa tal, siéntese un segundo, con quién desea hablar, bueno, como todo el protocolo de atención. De acuerdo. Eso hace parte de este proceso del cual estamos hablando hoy día. Entonces, debe haber una coherencia en todo lo que se está proyectando el cliente, si es que queremos generar fidelización con lo que está sucediendo al interior de la compañía. Los tiempos de entrega, los manejos de las crisis, incluso ese mismo tema de identidad corporativa. Hay veces a la gente le choca un poco el tema de que les den una dotación y los uniformen y todo ese tipo de cosas, pero hace parte como de esa imagen que uno quiere proyectar, porque eso de alguna forma también da seriedad, da respaldo y da tranquilidad y seguridad ante los clientes. Eso es supremamente importante, y quién creyera que detalles tan mínimos como esos hacen parte incluso de ese mismo proceso. Otro tema también, y es cómo se dan el tema de las comunicaciones de la parte de adentro hacia afuera, es decir, una comunicación interna que tenga que salir hacia afuera, públicos de interés, hablando de los stakeholders, quién debe darla, cómo se debe comunicar y cuáles son esos parámetros establecidos al interior de la organización para poder manifestar a la parte externa y no generar además de pronto una falsa información o una crisis de pronto que se pueda desatar a raíz de eso, precisamente por mala información o por cosas por el estilo. Por cualquier ejemplo, por ejemplo, el tema de la fe de ratas que les pasa mucho a los de las grandes superficies. Uy, sí. ¿Quiénes son? Lo del éxito. La noticia del éxito, sí. Exactamente. Téngalo ahí, que ya tocamos ese tema. ¿Cómo afecta eso la reputación? ¿Cómo afecta eso la reputación de la organización? Y si las personas encargadas de comunicaciones no tienen esto dentro del protocolo bien establecido, ¿cómo lo van a manifestar? ¿En qué momento lo van a manifestar y bajo qué parámetros? Y además también cómo se va a resarcir al usuario. Para no ir muy lejos, ya ahorita ustedes hablan del caso del éxito, pero yo quiero poner un caso que sucedió hace poquito en México con Walmart. Ellos publicaron un precio de televisor de alta gama, además de alta definición, a $5. ¿Qué pasó? Se les acabó el inventario. ¿Qué tuvo que hacer Walmart? Aguantarse. Y dijeron, mijitos, sí. Fue un error nuestro. Sí. Nuestro protocolo de comunicación de precios no estableció que eso tenía que pasar a un proceso de revisión relacionado con el tema de calidad. Ahí entra otro concepto bien importante en esto. No es calidad solamente de cómo se hace la calidad el tema de los productos, sino la calidad de la revisión de la información que sale. Totalmente de acuerdo. Y ahí la embarraron. ¿Y qué tuvieron que hacer? Aguantarse. ¿Perdieron plata? Claro. Pero era preferible perder ese dinero. La reputación no tiene precio. Exactamente. Sí. Así de simple. Así de sencillo. Altere la imagen. Exactamente. No la imagen, porque la imagen es algo temporal. Lo que cuenta es la reputación que es a largo voz plazo. A voz, y eso finalmente es lo que va a retumbar. Pero fíjense una cosa. Ese fue el caso de Walmart, que tuvo la caballerosidad, si lo podemos llamar así, de decir,
Ok, La comete un embarramos, error, listo. pero eso genera también que las personas van a decir, yo creo en Walmart. Hay una proyección de Ahora, imagen, la ahora reputación. hablemos, Exacto. ahora le lanzo la pelota al doctor Ariel y miremos el caso del éxito. ¿Qué fue lo que ocurrió con el éxito? Bueno, con el éxito se compran 2 televisores. No me Exactamente. pagan por decir la marca, pero eran televisores de 60 pulgadas, ¿sí? Que valían 9 millones de pesos y los dejaron a 900 y pico, cada Sí. uno. Entonces el cliente va y los compra, sucedió en Cali, los paga, o sea, automáticamente hay un contrato de voluntades Ujú. en donde comprador, vendedor, el comprador paga, el vendedor accede a entregar De acuerdo. a ese precio. Y saliendo del almacén, lo paran y le dicen, qué pena, Pero ¿quién lo le paró? quitaron La mercancía. policía, ¿no? Sí. O sea, usted quedó como un ladrón ante los ojos de las personas. ¿Sí? Ajá, Es lo delicado eso. claro. ¿Quién asume esa responsabilidad como empresa? La empresa le dice, no hay problema, le devuelvo la plata. Pero la confianza, ¿sí? Eso no es que así, claro. en una ¿Y quién organización, vuelve? en una organización, si tú no tienes confianza, en todo, es como un matrimonio. O sea, el De ejemplo acuerdo. más simple de organización, sin que sea una organización, es un matrimonio. Si en un matrimonio no hay confianza, pues no hay nada. ¿Sí? Si en su lugar de trabajo usted no confía, no hay nada. Ajá. Si usted a quien le compran las cosas no confía en esa persona, a raíz de eso y que le dicen, oiga, qué pena, le devuelvo la plata y ya aquí no ha pasado nada, resulta que sí pasó. ¿Sí? Aquí hay un impacto de confiabilidad, de confianza. Entonces, cuando se pierde esa confianza, no es solo ese señor que no vuelve, sino que posiblemente van a haber más clientes que toman esa decisión de simplemente no me interesa, ya no vuelvo ahí. Claro. Ahora, mire, Y hay más, una cuando, cosa- y más cuando hay diferentes opciones, o sea, cuando hay diferentes grandes superficies en Colombia de distintas marcas, Ajá. diferentes referentes. Claro. Entonces, le hicimos, como dicen por ahí, un servicio a la competencia, tontamente. ¿Sí? Exactamente. Cuando uno no asume su responsabilidad, pues se tiene que exponer a eso. Y mire lo que está sucediendo hoy en día precisamente con el tema de la competencia en grandes superficies. Ni siquiera son grandes superficies, son pequeños almacenes que vienen obviamente detrás de una gran marca o un gran grupo empresarial, pero que están vendiendo a bajo costo y que están haciendo de alguna forma recobrar la confianza en el usuario, precio, costo, calidad. Y ahí hay mucho tema pero ¿a dónde voy con el asunto? Y es que cuando empieza a haber coherencia, más allá de lo que pasa internamente, cuando empieza a haber coherencia entre lo que la empresa está ofreciendo versus lo que pasa con el tema de servicio, calidad, entrega, tiempos y demás, ahí es donde empiezan precisamente las nuevas competencias a ver oportunidades en el mercado para empezar a Competencia. jalonar. Pero- Competencia, el doctor Andrés lo dice, esa es la clave. Miren, ¿qué va a pasar ahorita? Superintendencia de Industria y Comercio entra. Otro ejemplo, claro con los planes gratuitos de WhatsApp, que no eran gratuitos. ¿Sí? Ahora le toca compensarle a los clientes, devolverles lo que les cobró. Y ese es un impacto en imagen. Ahora, tomemos ese caso y llevemos otra vez al éxito. ¿Qué va a pasar? Éxito hoy por hoy es el rey del retail, de grandes superficies. Eso significa que usted tiene posición de dominio en el mercado. Y al tener posición de dominio en el mercado, usted condiciona la oferta y también la demanda. Y tiene una responsabilidad. Si usted no cumple con esa responsabilidad, está abusando de su posición de dominio en el mercado. Sí, de acuerdo. Y al abusar de su posición de dominio en el mercado, ¿quién entra? Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y qué hace Superintendencia de Industria y Comercio? Empieza a investigar Y sanciona. y sanciona. ¿Y qué pasa con el prestigio? Se fue al piso. Se fue al piso. O sea, Pero usted perdió 1.800.000. Ajá. Pero a eso súmele la multica, súmele la exposición de medios gratuita. Los artistas dicen que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Ujú. Pero es que hay unos costos implícitos. ¿Sí? Si a usted hablan mal, si a usted lo difaman, usted dice, no, este llega borracho, están hablando de usted, un jugador de fútbol. Pero, ¿qué equipo lo va a comprar? Ah, no, este man llega borracho, no. ¿Sí? Que mire, Entonces- por ejemplo, lo que estaba pasando ahorita con James Rodríguez, gracias al aporte que usted acaba de dar, doctor Ariel. No Y me era paga, que- no, el promotor no me paga porque le haga publicidad. Yo No, no, dije no nombre. importa, no importa. No. Pero ¿a dónde voy con el asunto? Que es que hace poco el manager precisamente de este jugador, por el tema de lo que estaba pasando con Real Madrid y con los equipos que lo quieren comprar, entre ellos la Juventus, estaban hablando acerca de una crisis interna que él estaba teniendo en este momento en el Bayern, precisamente generando esa bulla para mirar entonces él cómo hacía para salirse de allá. Pero es que ¿Y qué hicieron? Tuvieron que detener en este momento las negociaciones porque dijeron eso. Y yo qué me voy a encartar. Lo mismo pasa con los productos. Lo mismo pasa con los servicios. Si uno ya sabe que hay una bulla detrás de eso es porque algo de real debe tener Claro. detrás de todo eso y que las empresas no están haciendo nada por cuidar esa imagen y ese prestigio que harto les ha costado No, también lo que ganar. pasa con el éxito es que tiene un inadecuado problema de riesgo, manejo de riesgo reputacional, que es otro de los elementos claves que debe tener un protocolo. ¿Qué tengo que hacer
con respecto a determinadas situaciones, conflictos de interés. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un ejemplo de conflicto de interés. Walmart lo asumió, como lo han hecho muchas otras empresas. ¿Sí? Porque es que la culpa mía no se la tengo que transferir a otro. Cuando yo le transfiero la culpa a otro, pongo el ejemplo, la símil, de pronto algo les ha pasado, de mi estudiante de maestría. Entregó todo tarde y la culpa es del tutor. Ujú. Y entonces vamos a mirar y siempre la culpa es del tutor. El culpable es el tutor. Resulta que el tutor no fue el culpable. El culpable era el estudiante que no asumió sus responsabilidades. Ujú. Entonces, aquí en este orden de ideas, volviendo al tema del éxito, es ¿quién colocó la oferta? ¿Quién aceptó el pago por la oferta? ¿Quién dejó que la mercancía saliera? Y cuando ya sale la mercancía, llama a la policía. ¿Sí? Cuando eso no debe pasar. Porque se presume del buen nombre de las personas. O sea, aquí no hablamos de culpable hasta que demuestre lo contrario, sino inocente hasta que demuestre lo contrario. Y el señor pagó por una mercancía, no se la robó. ¿Sí? Y lo dejaron salir. Si no, lo retienen adentro. Y cuando usted lo sacan, ya pierde la responsabilidad, por llamarlo de alguna forma, la custodia de ese bien. O sea, usted ya salió con su bien, la única preocupación que tengo yo como vendedor es ofrecerle las garantías de que lo que compró y no se las ofrecí. Exactamente. Claro. Yo tengo una pregunta ahí para la doctora Sí, no. Sandy Señor. Sidney, con base en todo lo que estamos en este momento conversando. Y es entonces, cuando uno saca un protocolo organizacional, ¿cuáles deberían ser entonces esos apartes o capítulos que debería tener ese protocolo y cómo se debe comunicar a la organización, al interior de la organización, esos colaboradores para el buen manejo? Bueno, ahí hay que mirar varias cositas. Para poder diseñar el protocolo hay que tener claros, digamos que algunos aspectos de la organización, ¿cierto? Hay que saber hacia dónde quiere ir la organización, nuestra misión y nuestra visión, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen que quiere proyectar la organización al exterior? No estamos hablando no estamos hablando solo a nuestro cliente, sino también a la competencia, ¿cierto? Hay que conocer muy bien la estructura organizacional, porque es que solo así vamos a conocer nuestros conductos regulares de comunicación y lo que se hablaba, lo que precisamente en los casos que se expusieron allí, los problemas, lo que puede ocasionar una mala comunicación al interior y pues para la prestación del servicio, ¿no? Y digamos que hay que tener claros algunos principios como la paciencia, buenas competencias de negociación, la misma organización, el mismo compromiso. Entonces digamos que ya teniendo claro toda esta información, en el momento del diseño, estamos hablando de diseñar un manual de protocolo, entonces ya empezamos como a establecer los parámetros de qué es lo que debe contener un manual de protocolo, independientemente de la actividad económica de la organización, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, digamos que los pasos o los capítulos, como lo decía el doctor Andrés, entonces tenemos que empezar con trabajar en la imagen institucional, ¿cierto? Lo que se hablaba, el logo, el nombre, el eslogan, los símbolos, la imagen corporativa que quiere mostrar la organización, la misión y la visión, porque es que es importante orientarnos cuál es el quehacer de la organización y hacia dónde queremos llegar, ¿cierto? Digamos que esos son como los primeros parámetros que hay que establecer dentro del manual. Bien. Luego hablamos de la parte organizacional, ¿cierto? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo está, digamos que su organigrama, por decirlo de alguna manera, cómo está establecido? ¿Cuáles son los conductos de mando? ¿Cierto? Luego, ¿cómo se establecen los canales de comunicación? Estamos hablando, por lo que se habló al inicio, canales de comunicación interna, ¿cierto? Tanto ascendente como descendente, de nuestros empleados hasta los altos directivos, desde los directivos hacia abajo, cómo se establece la comunicación al interior de la organización y cómo se establecen como esas relaciones exteriores también que se habló al inicio, y la comunicación que se establece en la atención al cliente. Estamos hablando de comunicación escrita, comunicación verbal, atención telefónica, atención página web, bueno, y todas aquellas herramientas que se utilicen en los medios de comunicación que son tan cruciales
y sobre todo que debe ser tan asertiva y tan, no sé, se me fue tan correcta, tan puntual para que las cosas funcionen. Ese es otro aspecto importante. Las políticas y las normas de convivencia, y eso es fundamental, saber cómo se deben comportar, cómo deben interactuar las relaciones entre los compañeros, qué hacer frente a alguna situación y digamos que estas relaciones de negociación y estas habilidades de negociación, saber cuáles son los límites, hasta dónde puedo llegar, cuáles son los límites de mis jefes, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que todos estos son los parámetros que deben estar inmersos en el diseño del protocolo empresarial, porque finalmente es quien nos va a dar las pautas y es cómo nos va a percibir nuestro cliente. Bien. Bueno, y de hecho antes de llegar al tema organizacional, pienso que cada uno de nosotros en la vida debe tener ese manejo del protocolo, ¿cierto? Cómo relacionarse con las demás personas. No solamente es de la parte de la etiqueta, partimos de algo muy básico que es la comunicación, por ejemplo. Cómo comunicarnos con las demás personas, ¿cierto? De pronto el tema de la diplomacia. Pero más que cómo, es que comunicar. Porque recordemos que no todos tienen las mismas expectativas, los mismos intereses, ni las mismas relaciones de poder. Entonces, no es la misma comunicación que usted le va a dar a un proveedor, en un caso de conflicto, por ejemplo, de intereses, o a un competidor, o a un cliente que está solicitando devolución de su dinero porque lo engañaron. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? O sea, deben haber unas reglas claras que permitan, inclusive aquí hablamos de la importancia de la gestión de los interesados. Muy bien, doctor Ariel, muchas gracias. Yo quisiera cerrar con una frase. Perdón, sí, adicional. Rápidamente, mi doc, tenemos 20 segundos. Es que ya nos cortaron. Termina la idea, mi doc, por favor. No, quería complementar lo que estaba diciendo, Doc. Era no solamente que hay que tener en cuenta también la forma, ¿sí? La forma en cómo se comunica. Mire que la forma es como la orientación a cómo va a percibir nuestro cliente o la persona que recibe el mensaje, cómo lo va a recibir, ¿sí? Puede ser que tengamos las pautas, que estén las normas, que estén las reglas, digamos que haya un protocolo y unas normas establecidas de qué es lo que se debe hacer en una situación dada, pero la forma en cómo se dé el mensaje y en cómo se comunique es crucial para las buenas relaciones y para la satisfacción del cliente en una determinada situación. Totalmente de acuerdo, doctor Andrés. Una Sí, frase rápida. Rápidamente, recuerden que no estamos actuando en nombre propio, sino en nombre de las organizaciones. Y un cliente va a decir, Gustavo Ariel no me atendió mal. La empresa X fue la que me atendió mal. Excelente, Andrés. Eso sí es cierto. Bueno, queremos agradecerle a la doctora Sandy por ese tan agradable espacio que compartimos, al doctor Andrés, al doctor Ariel, a todo nuestro equipo de trabajo de productividad empresarial de Radio UNAD Virtual, a todos nuestros oyentes. Feliz Les Hanukkah. agradecemos este final de año que estamos cerrando el día de hoy. Nos veremos, si Dios nos da licencia, en el año 2019. Y que gracias a Alejo en cabina, gracias. Y un saludo Sí. también a nuestra compañera Juliet Alexandra Barón, quien no nos está acompañando el día de hoy, pero que forma parte de nuestro equipo. Un feliz año, mi doctora Sandy. Espero que nos podamos encontrar muy pronto y darnos ese gran abrazo que está pendiente de nuestra Escuela de Ciencias Administrativas. A todos, una feliz jornada y muchas gracias por escuchar Productividad Empresarial. Muchísimas gracias a todos. Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.